Muy buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Entre Notas y Silencios. Hoy vamos a hablar del poder de la voz y para ello tengo un invitado muy especial, Francisco Lumbrera. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a Francisco. Muy buenas tardes, Francisco. Hola, buenos días. Pues encantada de tenerte por aquí y de poder compartir este tema tan fascinante como es el trabajar con la voz, el poder compartir con otras personas esos cantos y parte de tu trayectoria profesional. Bueno, ya nada más que el título, Notas y Silencios, ya podríamos abrir ahí un filón. Así que ya estoy deseando que no se me aturullen las ideas. Bueno, Francisco, antes de empezar con el tema de hoy, si te parece para las personas que no te conozcan, ¿cómo llegó a ti la idea de cantar, de compartir, de trabajar con el sonido? Bueno, parece ser que era un plan de la vida porque no tiene otra explicación. Tendría que contar, escribir un libro y contar cómo la vida me fue llevando. Pero sí que había de partida una atracción total hacia un sitio donde hubiera música, yo iba. Me quedaba de niño, me quedaba así como embobado mirando a los cantantes de las orquestas cuando iban al pueblo. Siempre era cantar, era como algo, de hecho me grababa con una hucha, hacía de percusión y me grababa en las cintas de cassette. Y sin embargo, mi objetivo no era ser cantante, pero había una atracción muy fuerte por lo que representaba la voz. Y de hecho me apunté al conservatorio en cuanto pude irme del pueblo con 18 años, que siempre estuve como de alguna manera, vamos a decir, encogido porque no había podido estudiar música en el conservatorio de niño. Y en cuanto me fui con 18 años me apunté al conservatorio y me apunté a canto, y cuando me enteré que hacían falta 18 años para entrar a canto, dije: "Ah, qué bien". Y también me planteaba, digo: "Qué curioso que si no quiero ser cantante, ¿qué hago apuntándome a canto?". No es que no quisiera ser cantante, porque en realidad es que no tenía los conceptos claros. Entonces, al final a la conclusión que llegaba es que digo: "Bueno, pues querré ser profesor de canto". Porque me daba igual ser cantante, o sea, digo, bueno, si descubro que, yo qué sé, como que no tenía ninguna expectativa, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuve 13 años en los conservatorios y mientras tanto, bueno, estuve en orquestas, estuve en rondallas, en los coros de todas las iglesias, creando coros, bueno, siempre como, pero al mismo tiempo nunca me sentía como esa idea de que quisiera vivir de la música o sentirme como un músico capacitado para dedicarme a ello profesionalmente, ¿no? Me llegó de una manera como indirecta, inspirada, el hecho de que podría dedicarme a la música, pero digamos que la vía a la que yo tenía acceso desde nuestro sistema no me llevaba a conectar con la música con la que ahora me siento conectado, ¿no? Que ha sido a través del sonido. No sé si me estoy haciendo entender, creo que sí. El sonido fue lo que a mí me hizo como me explotó la cabeza. Esto fue en el año 2000, y mientras yo estudiaba con profesores particulares, conservatorios, 13 años de conservatorios, otros tantos de profesores particulares, y era como, no sé, como un afán que no tenía lógica. Pero claro, cuando he visto lo que la vida tenía para mí, entiendo que tuviera como ese magnetismo, ¿no?, hacia la voz. Y fue en el año 2000 que la vida me llevó de Jaén a Madrid, que cuando llevaba un mes ya me presentó una experiencia que me abrió totalmente, me rompió mi concepto de música, y fue el didgeridoo, escuchar el didgeridoo. Ahí entendí, esto quizá responde la pregunta de lleno. Entendí que em, había una música sonando siempre dentro de nosotros, que esa música era sencilla y que no venía de la mente, que era la música del presente y que eso era meditar con la voz. Y en cuanto descubrí eso, cambió totalmente mi paradigma. Y la música ya no se trataba
preparar o ensayar o armar unos ciertos patrones o esquemas armónicos, sino conectar con lo que en cada momento quiere suceder. Y eso fue una liberación absoluta. Es como similar a lo que yo entiendo eh, como el cambio de paradigma de pasar del conocimiento a la sabiduría. El conocimiento es como un acúmulo de información y la sabiduría es el despertar de tu propio ser, de lo que sientes, ¿no? De tu experiencia El llevarlo a la y, práctica. y sentirlo, ¿no? Como sentir. Entonces, partiendo de esa experiencia, más tarde descubrí que el concepto de música que tenemos, bueno, en realidad más tarde no. Esto fue algo que ya en el conservatorio me sirvió para eso, para desmontar la idea de que la música que conocemos es la música. La música tal y como ha llegado a nuestros días es el producto de una evolución y de unas transformaciones que nos han alejado de los patrones originales y esenciales de la música. Esto es algo que me imagino que a ningún músico le hará mucha gracia conocerlo, pero esto se estudia en quinto de solfeo, que existe un patrón esencial de armonía que descubrió Pitágoras y esto representa la música en su estado original. Y esto se ha perdido y la música se ha convertido en un patrón artificial. Entonces Yo eso es un temazo. últimamente lo que veo que llaman música para mí es ruido. Qué curioso. El otro día estábamos compartiendo un fin de semana el tema de la voz, un curso, y había hecho un esquema donde de abajo arriba eh, aparecía el desorden y el ruido, luego aparecía el lenguaje, como si fuéramos de lo más, digamos, de lo más denso a lo más sutil, ¿no? Después del ruido y y el desorden estaría el lenguaje. Más arriba del lenguaje estaría la poesía. Más arriba de la poesía estaría la música, tal y como la entendemos, que ahí es a la música que nos estamos refiriendo, ¿no? Todas las músicas que vienen del patrón do, re, mi, fa, sol, la, si, do y muchas más. Y luego, más allá de la música, estarían, esto, bueno, no es algo quizá los mantras. Lo que pasa es que habría que explicar un poquito por qué los mantras, porque los mantras originariamente, no los mantras que se cantan ahora, estaban conectados a la vibración. Y no importaba tanto más lo que se decía, sino cómo vibraba en el cuerpo. Entonces, el sonido era de alguna manera determinante, ¿no? Lo siguiente a los mantras sería el sonido, el sonido, la vibración. Y más arriba aún estaría el silencio, sonido silencio, me gusta llamarlo. O sea, ahí es donde accedemos a la esencia de la música. Y cuando ponemos un lenguaje, la música también ha caído digamos, en la desdicha, o bueno, por decirlo de alguna manera, no me gusta esa palabra, yo creo que no la he utilizado en mi vida. Bueno, pues la música se ha convertido en un patrón artificial porque se ha inventado un lenguaje que no responde a los patrones de la música natural, ¿no? Entonces, ya forma parte del artificio de la mente humana. Y esto, bueno, ya hazme una pregunta porque si no me voy a poner ya como un toro. Vendría a ser como tantas cosas que nos han contado a lo largo de la historia que ahora se están desmintiendo y se están viendo que no es real como nos lo han contado, como que nos engañan. Para mí hay un fin detrás y el separarnos de la música natural hace que las personas no estemos conectadas con nuestra verdadera esencia, con la naturaleza, porque personalmente para mí la música es algo fundamental en mi vida, me ha acompañado en todos los momentos de mi vida, siempre si estás triste, si sientes esto, te vas poniendo determinados tipos de música. Yo con 45 años tiendo a ponerme música de cuando yo era adolescente o un poco después, porque lo que he oído después y he escuchado después como que no me llega. Entonces yo creo que es desde ahí, desde donde tú estás hablando. Hay músicos que comparten desde su esencia y otros que van siguiendo ese patrón, esas reglas y esas normas y al final
como no son ellos mismos, no nos llegan, o por lo menos a mí no me transmiten. Hablamos de músicos, podemos hablar de personas que se dedican a Sí, trabajar es lo que con hay. el sonido. Se me ha Mm, ido el wifi por un momento. ¿Me Te puedes has quedado resumir un poco lo que has congelado. dicho? Sí, decía que al Sí, final esto viene a ser como con todos esos engaños que estamos viendo ahora, que nos han contado a lo largo de los años, a lo largo de la historia, cosas que se están desmintiendo, cosas que sabíamos que estaban ahí, pero que no se atrevían a contarnos. Entonces, esto es como que también yo creo que hay una intención detrás de querer desconectarnos de la música, porque la música es muy poderosa. Fíjate que antiguamente habían campanas en todas las catedrales que con un simple tocar la campana la gente se armonizaba. ¿Por qué las quitaron? O sea, ese sonido, esa vibración, tantas cosas que nos han ocultado a lo largo de la historia, igual que si nos desconectas de la música de verdad. Hay músicos que sí que hacen música de verdad porque la hacen desde el alma y desde lo que sienten, y otros que van siguiendo esos patrones. Y al final, por lo menos a mí, eso es lo que me llega, el que te llega la música desde el alma, porque lo transmite desde su ser, no el que quiere encajar con lo que le han dicho que es la música, que 2 y 2 son 4, a veces 2 y 2 no son 4. exactamente. Bueno, yo no creo tanto en las intenciones ocultas, sino en que precisamente la propia creación del lenguaje y también del lenguaje musical em, hacen como que nos configuran la mente de una manera en que empezamos a percibir distorsionado. Entonces, esa misma percepción distorsionada, de hecho, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje musical parten, se han creado desde un concepto de separación, desde sonidos separados que se combinan para formar sílabas, para formar palabras, y la música se ha dividido la octava en 12 trozos y esas separaciones no son naturales, no existen en la naturaleza, se han artificializado. Entonces, una, eh, una mente que usa esos lenguajes está desnaturalizada. Entonces pensamos raro, por eso nos comportamos la humanidad de una manera tan extraña. Entonces se nos ocurren disparates, porque porque hemos configurado nuestra percepción, se basa en un lenguaje, estamos diseñados, nos hemos descargado un programa que es artificial, entonces se nos ocurren disparates. Si tú quieres crear miedo, invéntate una película donde lo que pase sea las cosas del revés, al revés del orden natural. Entonces, invéntate que una persona está loca, invéntate que alguien tiene ideas tal, y va a generar miedo. Para generar miedo solo hay que invertir el orden de las cosas. Y eso es lo que pasa, que no hemos descargado un programa desnaturalizado. Entonces, este es el gran mensaje, que no sé si quería decirlo tan rápido en la entrevista, pero mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Al descubrir esto, al descubrir el gran límite que nos impone el lenguaje, que esto es algo que todos los filósofos, o bueno, una gran parte de los filósofos han llegado a esa conclusión, eh, y también se sabe que la música es un lenguaje artificial, pero no se le da importancia porque aún así sigue siendo bella, nos parece bella. Eh, el hecho de que ese límite del lenguaje suponga digamos, ese impedimento o esa configuración desarmónica y distorsionante, por un lado, darse cuenta de eso es importante, pero lo más importante es darse cuenta de que eso tiene remedio. Porque es como que si a lo largo de la historia de la filosofía han dicho, el tope es el lenguaje. Aquí nos topamos contra un muro, nuestra percepción está limitada, con el lenguaje no tenemos mucho más que hacer. Pero lo bueno es darse cuenta de dónde están las llaves de salida. Y las llaves de salida están en la voz eh, comprendida como una vibración donde no hay lenguaje que la separa. O sea, el hecho de usar las vocales A, E, I, O, U, por ejemplo, como pueden ser 30 vocales en otros idiomas, da igual, es totalmente limitante, aunque fueran 30 vocales. ¿Vale? Lo importante es que en la voz no hay separación. Yo puedo hacer y da igual qué sonido, que tenía que haber avisado que iba a hacer cosas raras. Quiero decir que yo puedo emitir sonidos sin necesidad de ponerles nombre.
en el momento que yo le pongo un nombre a un sonido o a cualquier cosa, la estoy desnaturalizando y la estoy llevando a ese terreno del lenguaje castrante. Entonces, el utilizar la voz como vibración nos da acceso a todas esas posibilidades a las que el lenguaje no accede, pero sobre todo no es acceder a esas posibilidades, sino desde dónde, desde la conciencia de unidad, de que no hay separación, de que no estoy intentando llegar a decir ni una A, ni una E, ni una I. Simplemente estoy vibrando en un continuo presente donde mi atención está puesta no en lo que estoy diciendo, sino en lo que estoy sintiendo. No en cómo está sonando mi voz, sino en qué estoy sintiendo, qué estoy transmitiendo, qué estoy vibrando yo por dentro. Entonces, es un concepto de música y de lenguaje que, bueno, lo he dicho muy rápido. Si quieres preguntarme algo para que se aclare, ¿cómo Yo lo ves? recuerdo el ejemplo de lo que tú estás poniendo el 8 de marzo del 2020, casualmente, cuando yo aún tenía el centro, hicimos en el espacio un curso contigo para trabajar el tema de la voz. Y a mí me daba miedo, me daba vergüenza porque decía, la haré bien, la haré mal. Y cuando ya estás ahí en el momento que estás haciendo lo que tú dices, dejas la mente fuera, porque la mente y las palabras encasillan la experiencia. Entonces tú te abres a trabajar, a liberar la garganta, a soltar los sonidos. Y la verdad es que es una experiencia súper bonita, pero ya no solo desde ti, en el grupo se genera una sincronía, todos haciendo cada uno el sonido a su manera y desde su lugar, pero como que se hace armónico y es súper bonito. Y para mí eso fue una experiencia reveladora el poder experimentar eso con personas que conocía y personas que no conocía y poder liberar mi voz y decir, wow, si yo quiero, puedo hacerlo, porque sabes tú que mucha gente cantamos en la ducha y poco más. Dice, si trabajara un poquito más este instrumento que todos tenemos y todos lo llevamos encima, lo trabajas un poco y te conectas con él, como tú bien has dicho, en el momento presente, podemos hacer auténticas maravillas y esa vibración penetra dentro de ti y tiene su efecto y hace otras cosas a muchos más niveles de los que podemos imaginar, aparte del soltar sin meter la mente, sin etiquetar, porque para mí también las palabras limitan lo que estamos viviendo o limitan cualquier palabra que encasillemos o experiencia que le pongamos una palabra, ya estás limitando esa experiencia. Pero claro, la mente lo quiere tener todo atado, bien atado y cuadriculado. A veces no lo podemos tener todo controlado, simplemente necesitamos de eso, de vivir esa experiencia y de sentirlo para darle un entendimiento desde la mente. Aunque nosotros lo sintamos y lo experimentamos, la mente tiene que tener ahí su tranquilidad. Traérnoslo al lenguaje. Claro, es que es el programa que nos hemos descargado, entonces si pretender salir de ahí es una locura, directamente, literalmente. Entonces, ¿de qué se trata? Desde mi punto de vista, se trata de ir descargando pequeñas, no sé cómo son estos Actualizaciones. términos, sí, pequeñas actualizaciones, creando cada vez más espacios de este tipo de experiencia donde no rige la mente, sino que estamos en el sentir y en el momento que vamos haciéndolo de una manera progresiva y con un sentido, con una, pues vamos haciendo un cambio de programa que sea armónico, ¿no? Y bueno, de lo que dices, hay dos cosas muy importantes. Una, la importancia de cantar en grupo, que eso no sé si dejarlo para el final, pero sobre todo, eh, cómo hemos permitido, porque a mí no me gusta hablar de que hay intenciones ni todo esto, sino de que todos tenemos una responsabilidad y una capacidad de elegir y si estamos capacitados para hacer esas elecciones, digamos, más sabias, pues si tenemos esa oportunidad, tomarla, pero no buscar ni responsables fuera ni culpables, porque eso hace que se active ¿cómo se llama esto? Los indignados. Los indignados yo creo que podrían haber acabado con una enfermedad si no salen de ese estado. Mm, Entonces, bueno, creo que hay que enfocarse en lo que cada uno siente y lo que vibramos, eso es lo que estamos generando. Anoche mismo me iba a la cama pensando qué importante es con qué yo me sintonizo, porque eso va a hacer que mi vida
mañana sea de una manera determinada. Lo único que importa es la elección que estamos haciendo en cada momento de a qué pensamientos le estamos dando poder. Eso es la grandísima responsabilidad y una gran oportunidad que si la sabemos aprovechar, eso es como digamos, como un foco, ¿no?, importante. El gran robo que nos hemos permitido, eh, que nos hemos hecho a nosotros mismos, vamos a hablarlo así, con lo que es la voz y con lo que es la música. Eh, Al establecer un sistema musical artificial, em, y al establecer un patrón musical determinado, con unas notas que se afinan de una manera determinada, el do sostenido, re sostenido, todo esto, creamos un estándar. Y ese modelo, eh, pues ya nos lleva digamos, a la situación en la que si te afinas con esas notas, sirves para la música. Si no te afinas con ese patrón inventado artificial, tú estás mejor callada o callado. Es que es lo que le ha pasado a muchísima gente, que los han apartado de la música y se han quedado como diciendo, no entiendo nada. O sea, ¿cómo se le puede privar a un niño o a una persona, a quien sea, de la música? Porque se ha creado un patrón de música erróneo, limitante y castrante. La música es muchísimo más que un patrón do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La música es nosotros somos música. La música es una vibración que está sonando o moviéndose de una manera muy concreta, que es la manera en que descubrió Pitágoras, que es la serie armónica natural, y todo configura. Se puede decir que todo, absolutamente todo, es una sinfonía. Y nuestros cuerpos son una sinfonía, por eso de nuestros cuerpos sale también esa armonía que somos. Y entendiendo la voz como una vibración, esto es algo que es tan altamente beneficioso. Hoy he dicho eso justo a las 22:22. Es tan altamente beneficioso que es un gran robo que nos hacemos a nosotros mismos el privarnos de vibrar, de simplemente vibrar, porque esa vibración repercute de una manera tan potente, que ahí es donde vamos con el título, ¿no?, que decíamos del poder de la voz. Ahí es donde está el poder de la voz, en darse cuenta de que si yo concibo mi voz como una vibración del presente, que me está estoy siendo esa vibración. Y esa vibración que estoy siendo, em, desde dónde la estoy decidiendo, desde dónde la estoy sintiendo, desde dónde la estoy al final permitiendo, que es como más sutil, qué estoy permitiendo vibrar en mí. Entonces, si yo me sintonizo con una frecuencia que sea, una frecuencia, vamos a decir, con una sintonía determinada, y además permito que eso sea expresado con mi voz, ahí el canto se convierte en una oportunidad de ser. Esto es algo que es muy gordo también, pero hacemos un respiro y ahora sí eso lo explicamos un poco mejor. El canto es una oportunidad de ser. Eso es un tema también. Además de verdad, yo muchas veces después de ese encuentro que tuvimos contigo, hemos quedado en grupo. ¿Y qué vais a hacer? Y le ponemos la etiqueta, bueno, vamos a cantar armónico, pero no se trata de cantar armónico, se trata de estar presente y empezar a trabajar esa herramienta que todos tenemos. Y la verdad es que con más o menos conocimiento, cuando tú estás siendo en ese momento presente y te abres, salen unos sonidos y es súper bonito. La pena es que con las herramientas que nosotros tenemos no lo puedes grabar porque lo estás escuchando y sintiendo en el momento y es una sincronía entre uno, el otro, la otra, que es tan bonito que solo se da si tú te abres a esa posibilidad, liberándote, como tú has dicho, de los patrones que te han dicho que tienen que ser esto, es así, así, así. No, voy a ver lo que sale aquí ahora en este momento. Creo que hemos perdido la wifi otra vez. Ah, ¿qué está pasando? No sé si cambiarme de sitio o ya seguimos así. Vamos a ver.
Ahora ha vuelto, ¿no? ¡Wifi! Eso es bueno que no Ven tengas para mucha acá. señal por ahí. Es buena señal. Sí, sí, sí. Y también recuerdo, Francisco, el primer baño de sonido que experimenté contigo en el 2016, que yo no había estado nunca en ningún baño, no había escuchado nunca ningún gong, ningún cuenco, nada, nada así a esos niveles. Y estaba tranquila y relajada y de repente oí como una voz, un sonido, y para mí la sensación era que estaba cantando como en las películas, una sirena. Y cuando luego después abrí los ojos, ya vi, dije, ¿y quién cantaba? Y era Francisco el que estaba cantando. Fue súper bonito, pero súper bonito. Luego está en otros baños y también han sido súper bonitos, pero ese primero fue, para mí fue impresionante. Una llamada me entraba. Precisamente los del wifi me estaban llamando para ver si me está funcionando. Pues Ahora que decíamos que, claro, es que el concepto de música que tenemos nos limita en la creencia de lo que es la música. Entonces, lo único que puedo decir, no puedo decir más, porque cada persona tiene su concepto y por más que yo hable, mm, mm, si la persona no está receptiva, no va a servir de nada. Pero lo que sí puedo decir es que no tenemos ni idea de lo que puede significar la música y de lo que puede significar el concepto de voz, de lo que es la voz. O sea, esto es algo que está muy limitado y no se puede explicar porque hay que sentirlo, pero tiene que ver con eso, con esa experiencia de que tu cuerpo vibra más allá de ningún patrón, más allá de ningún lenguaje, más allá de decir voy a cantar esto o voy a vibrar esto, sino simplemente hay algo muy básico que debería ser universal y es que eh, escucha tu cuerpo, alinéate, escucha tu respiración, siéntete como en una vertical, escucha tu garganta y permite el sonido que quieran hacer después de haber hecho una interiorización, ¿no? Y eso que va a salir de ahí es totalmente transformador y es de un altísimo poder. Y cuando lo experimentes, entonces seguimos hablando. ayuda también a soltar muchas cosas cuando tú dejas que ese sonido salga, como que desbloquea desde muy adentro. Ujú. ¿Se va el internet otra vez o qué? No sé, Yo, estamos, me yo, oyes, ¿no? yo te veo perfectamente. Sí, resulta que luego por otro lado hay ese concepto de lo que es la voz y de lo que es la música es muy curioso que a la mayoría de personas les da muchísima vergüenza mostrar su voz cantando. Y, y esto pasa porque precisamente también porque se ha creado una comparación a causa de ese lenguaje inventado musical que no es natural, ha sido algo, un artificio impuesto. A muchas personas les da vergüenza porque piensan que no lo hacen bien. Esto es un error que tiene, vamos, que ni siquiera es un problema, porque el concepto de voz trasciende, de voz como vibración, trasciende todo eso. Entonces, que tantísimas personas en el mundo hayan perdido el acceso a su voz por no tener esta información es una gran pérdida, porque eh, acceder a esos registros de la voz que el lenguaje, a los que el lenguaje no tiene acceso, eso supone una oportunidad de activar, vamos a decir, resonancia, información, conciencia, em, vibraciones, experiencias, em, un bagaje o un campo de posibilidades que suponen un antes y un después en el proceso de la evolución de la humanidad. Y esto es muy grande porque los lenguajes, como son tan limitantes,
pues solo acceden a muy poquitas sonoridades. Pero fíjate la importancia de que la humanidad ha evolucionado gracias al desarrollo de un lenguaje, al desarrollo de unos sonidos concretos que han construido palabras y han construido conceptos. Y con esos conceptos intentamos describir lo que creemos que sabemos, pero no es nada más que un intento de explicar lo que con ese lenguaje no se puede explicar. Em, lo que pienso que está pasando es que este lenguaje artificial nos mantiene dormidos, o sea, nos mantiene todas esas posibilidades que están disponibles al no ser tocadas, porque los sonidos que usamos son muy limitantes, entonces estamos como adormecidos, sin esa información disponible. Entonces, accediendo a toda esa información, estoy convencido de que podemos activar eh, un campo de conciencia que, al que no hemos accedido, que sepamos históricamente. Y eso, hacerlo en grupo, ya es la monda. O sea, hacerlo en grupo porque los sonidos que tú traes son únicos, los sonidos que trae otra persona son únicos. Y tus sonidos activan la conciencia de los demás, activan los sonidos de los otros. Se crea una sinergia que, que no tiene comparación. Y otra cosa muy importante es que los instrumentos, comparados con la voz, no tienen lugar. Quiero decir, un instrumento, la mayor función que puede tener es facilitar la voz, acompañar la voz. Ahora se está poniendo muy de moda las terapias con instrumentos porque desconocemos, no digo que no funcionen, por supuesto que funcionan, pero si solo atisbáramos el poder que hay guardado en la voz, cambiaría totalmente el enfoque de la terapia de sonido y todos estos mundos que ahora están en auge. Y Francisco, en tu experiencia, en estos años de hacer cursos y formaciones para trabajar la voz, algo que te haya impactado, alguna anécdota de algún alumno que haya dicho, wow, no esperaba que esto fuera así, que se hayan abierto, como tú dices, a exponerse, a cantar, a dejar, digo cantar por decir, pero bueno, a dejar que su voz real salga o ese sonido. Pues me viene, bueno, es que son tantos, tan pequeños, hay como gente que ha salido con la cabeza, hubo un hombre, que ha sido la única vez que pasó eso, que a las 11 de la mañana dijo, yo me voy porque ya he recibido, lo que he recibido ya es suficiente, o sea, ya con esto tengo, así fue. Me acuerdo que hubo Le un voló la taller. cabeza. Sí, como que ya entendió una clave que era lo que necesitaba. No sé, a mí me hubiera gustado saber qué pasó por esa cabeza más, pero así me lo dijo, como que no podía estar más agradecido. Hubo una vez que vino una chica que era sorda y no sé, me ha venido ese recuerdo. Y claro, ella hablaba pues de una manera muy interrumpida, como así, ¿no? Como a trozos. Y claro, en el concepto de vibración eso no se da. Entonces yo le dediqué un tiempo hasta que pudo integrar el concepto de la voz continua, ¿no? Entonces la manera en la que encontré para transmitírselo fue que pusiera la mano en mi pecho y hacía "ah", y cuando ella lo hizo en ella misma, rompió a llorar de tal manera que igualmente se tuvo que ir. Se tuvo que ir, no se pudo quedar, o sea, rompió a llorar, pero rota, rota, rota. Y no sé, son cosas tan simples que a lo mejor pues que en otros campos no la informaron, personas pues que la estaban tratando, ¿no? Porque estas personas. Y esta información tan básica no suele estar disponible. Y bueno, eh, hay muchos paradigmas que se están abriendo ahora, ¿no? Y el tema de la voz, estoy convencido de que va a dar un pelotazo. El tema de la voz, ya verás como últimamente mucha gente se va a poner a hablar de ello porque ya está llegando el punto donde, donde ya no se puede guardar más. Está llegando esa conciencia.
Y antes hemos hablado del poder de la voz en grupo. Antes, fuera de cámara, me has estado comentando algo sobre un coro y sobre lo bonito que es. Si quieres compartir con nosotros. Sí, fíjate, más que bonito, que ya entiendo que usamos las palabras como las usamos, pero claro, es que a lo que nos lleva el lenguaje. Más que bonito, precisamente uno de los parámetros que predefinimos es que em, como ir más allá de lo estético, ¿no? Del concepto de estética. Cuando una persona se enfoca en lo que está sintiendo, eh, cada uno hace lo mismo desde una intención de sintonizarnos, de vibrar en la armonía, desde una escucha profunda, desde una pequeña meditación previa, cuando yo empiezo, cuando yo permito que mi voz vibre desde ese estado, facilito que los demás también lo hagan. Cuando alguien lo facilita, facilita que los demás, y se crea como una sinergia, una potenciación de los unos hacia los otros. Y de hecho hay veces que cuando estás cantando con más personas, sientes como la voz de otra persona te entra a veces a tu garganta o te vibra en algún punto, sientes como que se crea como una conexión entre esas voces, lo que viene a ser que eh, cantar juntos facilita tu propia emisión, tu propia vibración. Y, y lo que cada persona aporta es único. Entonces, yo por mí mismo podría explorar todos esos campos desconocidos que el lenguaje no toca, esas vibraciones que están entre vocal y vocal, que hay infinitas, o sea, por cierto, que a lo mejor no lo he dicho, pero entre una vocal y otra vocal, entre la I y la E, hay infinitas sonoridades, infinitas vocales no nombradas. Y entonces, cuando accedemos a todo ese campo de información, yo puedo acceder a un registro, por así decir, ¿no? Pero cuando lo hacemos en grupo, aquello es directamente exponencial. Entonces, de hecho, la experiencia en grupo es muy importante. Yo creo que es la única puerta, vamos a decir, orgánica, porque al ser una experiencia grupal, em, ya no soy yo solo el que lo experimenta, sino que se ancla en el grupo y es como que juntos, de hecho, yo pienso que la verdadera evolución de la humanidad ha de ser en grupo, porque imagínate que alguien de repente despierta uno por allí, otro despierta por allí, otro cambia su percepción por allí. Al final son locos sueltos, ¿no? Pero cuando lo hacemos en grupo, ya no somos locos, nos entendemos porque hemos compartido la misma experiencia, ¿no? Y además hemos potenciado que cada uno pueda vivirla, ¿no? Y Francisco, ¿alguna cosa que quieras compartir con las personas que nos estén siguiendo y estén viendo esta entrevista? ¿Algún consejo si quieren abrirse a la posibilidad de empezar a escuchar su voz y de sentir y experimentarla? Sí, bueno, estamos haciendo un coro precisamente en Murcia, en la Alberca, todos los lunes o en principio quizá cada 2 lunes. Justo hicimos el primer encuentro el lunes pasado, vamos a hacer el próximo lunes otro encuentro, lunes a las 8:30. Hemos hecho un grupo de WhatsApp para ir poniendo ahí la información y tal. Esa experiencia debería ser para todo el mundo. Y ahí, pues bueno, pues no hay muchas explicaciones porque no se trata de explicar, sino de abrir un espacio de no juicio para sentir. Eso son claves muy importantes. Salirse de lo que conocemos para entrar en una experiencia real, sin juicios, sin nombres, sin etiquetas y donde pueda jugar sintiendo la armonía y el gozo. Ese es el espacio que se requiere. Y bueno, esto del coro armónico que digo que vamos a hacer, que estamos haciendo ya en la alberca, es una idea que vino hace 20 años, más de 20 años. Estuvimos haciéndolo en Madrid unos años, todos los lunes. Bueno, quiero decir que no es algo que haya surgido así de la nada, sino que tiene una historia. De hecho, últimamente me he visto diciendo, yo no hago
O sea, ¿cómo sería? No hago talleres y cursos eh, al revés. No hacemos el coro para atraer gente para hacer cursos y talleres, sino todo lo contrario. Mi objetivo es que todo sirva para llegar a esos espacios donde compartimos en el coro, que además son gratuitos, porque eso creo que puede ser el mayor aporte que podría hacer a la humanidad. O sea, que tomemos conciencia de lo que podemos despertar a través de liberar nuestras voces. Me gusta llamarlo lanzar la voz al infinito. Y lanzar la voz al infinito es eh, lanzarla hacia adentro también. O sea, liberarla hacia adentro y hacia afuera. Y, y bueno, me decías algún consejo, pues en el coro se va a ir dando esa experiencia, pero ese consejo es un poco lo que he dicho antes, aquietarse. La quietud para liberarnos de los automatismos físicos, ¿vale? Si yo me aquieto, estoy parando el programa de movimiento de que mi cuerpo está a las órdenes de la mente, esclavizado por la mente, ¿vale? Entonces me aquieto. Ahora, eh, siento mi respiración, cómo, cómo se vuelve gozosa, cómo llega todo mi cuerpo y eso me ayuda a entrar en el silencio. El silencio es desprogramación mental. O sea, necesitamos desprogramación física, liberación entonces ya puede entrar la respiración a liberarse y nos ayuda a liberar la mente. Entonces sería quietud y silencio, como esos dos pasos, y ahí entramos en una capa más profunda de escucha. Se hace un vacío en ese silencio, se hace un vacío donde se da una escucha de permitir lo que quiere ser y conectar con una intención de desde dónde, o sea, no es yo hago, yo vibro o yo empujo a mi voz para hacer un sonido determinado, sino escucho mi garganta y observo qué es lo que quiere hacer. A lo mejor me sale un llanto, a lo mejor me sale un ruido, a lo mejor me sale lo que sea, pero tu garganta te lo va a decir, tu cuerpo te lo va a decir, porque estamos todo el tiempo esclavizando al cuerpo em, con pensamientos que, que vienen de un programa y eso impide que haya una escucha. Y todo ese programa que hacemos, que llevamos a cabo todo el día con el cuerpo, con la palabra, es desgastante, desgastante. Entonces, en el momento que ponemos nuestra voz al servicio del ser, la voz se vuelve regeneradora. O sea, es pasar de estar eh, haciéndonos mal, por así decir, a, a que se convierta en algo constructivo, en algo que te repone, que te revitaliza y te armoniza. Y normalmente ese concepto en nuestra voz no está puesto, ¿no? Con el cuerpo quizás sí que se está extendiendo cada vez más, ¿no? Con la meditación, con la escucha del cuerpo, aunque todavía predominan las disciplinas donde se le dan órdenes al cuerpo. Yo llevo un montón de años diciendo que me di cuenta de eso, de que el cuerpo se regenera cuando permitimos que el movimiento sea el que quiere ser, no el que le dice la mente. Y eso llevado al cuerpo, pues a la voz, perdón, sería eh, la siguiente extensión, ¿no? Y ahí es como que vamos recuperando esos espacios donde ser. Y Me puesto ha que hecho- en la voz, sí, perdona, dime. No, que me ha hecho gracia algo que has compartido porque yo quería decir una frase que dijo alguien, un sabio muy grande, que es en la quietud está la virtud, ¿te suena? Esa la llevo yo aquí como tatuada, esta la dijiste tú hace mucho tiempo en una de las conversaciones que tuvimos, me la contaste y la llevo ahí como desde ahí, es de donde todo viene, porque si Eso no nos fue, tomamos ese tiempo de parar, no podemos aprender a disfrutar y vivir el momento presente. Yo sé que tenemos millones de cosas, pero hay que pararse y darse la oportunidad de lo que tiene que ser sea, porque si no al final siempre estamos en lo mental, en lo que tú has dicho, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y cuándo va a ser realmente quién eres. exactamente, yo, a ver, llevo una vida que, bueno, pues tampoco puedo servir a lo mejor mucho de ejemplo,
pero cuando me veo atorullado o me veo así como que no sé muy bien que he perdido esa sintonía, me acuerdo y es tan simple, pase lo que pase y sea de la gravedad que sea la situación, siempre está disponible la opción de voy a respirar amor. Respiramos amor y te cambia la percepción, porque es que todo lo que estamos interpretando es un programa. Entonces, es un programa. Entonces, la manera de acceder a liberarse de eso es simplemente la respiración y la quietud. Bueno, con respecto a lo que dices de la quietud, yo me acuerdo, además, últimamente lo cuento hablando de ti, porque yo me había quedado con la primera parte de la frase que era, en lo lento está el talento. Exactamente. Y, y además siempre digo, cuando me muera, yo decía, cuando me muera, quiero que ese sea mi epitafio, porque me parece que eso encierra mucha información y un camino de descubrimiento, autodescubrimiento muy importante, ¿no? Y me acuerdo que estabas en un concierto y dijiste tú, y en la quietud, la virtud. Y yo me quedé así como, dije, ¡wow! ¡Qué bueno! Me parece buenísimo. Y dije, ¿de dónde has sacado eso? Eso. Y me dijiste, lo dijiste tú. Yo no me acordaba, o sea, eso me lo ayudaste a rescatar y yo no me acordaba que había dicho eso. Y me parece, ahora es como que a veces nos da cosa decir que yo he dicho algo bueno, ¿no? Como que el autorreconocimiento no fuera válido, ¿no? Pero al haberlo visto en ti, que yo no me acordaba que lo había dicho yo, fue como, es buenísimo. Y esa sería la frase completa. En lo lento está el talento y en la quietud la virtud. Buena reflexión. Así Voy que a gracias a ti. compartir, Francisco, tu página, que luego la pondré también en comentarios para si alguien quiere seguirte, si alguien quiere acompañarte en ese coro, alguien de Murcia o alrededores quiere informarse, que contacte contigo. Y me da las gracias, pero bueno, yo no quería terminar la entrevista sin darte a ti las gracias por algo muy importante, porque la gente sabe que yo estoy, que me gusta mucho el sincronario maya, las 3 de luna, el Tolkien, y siempre que Ah, hablo de él, hablo de la persona que me picó ahí el gusanillo, casualmente, lo vamos a decir así, ¿no? En ese aniversario mismo que nos vimos la primera vez en 2016, de ajá. memoria, Francisco me dijo mi kin y todo mi firma galáctica y yo me quedé, yo quiero saber más. Y ya han pasado 10 años, 10 años, sí, y aquí estamos profundizando y trabajando y compartiendo esa herramienta, para mí maravillosa, que tú también sigues compartiendo porque le ves una potencialidad en relación al tema que hemos hablado ahora del tema del sonido, nos da la manera de vivir de un lugar más armónico, como más sincronizado con los ciclos de la naturaleza. Que no quiere decir que no veamos el calendario normal, porque obviamente tenemos que saber si el lunes, martes o el día en que nos encontramos, pero cuando tú vives la energía de tu vida desde este calendario sincronario, es como más natural. Es como lo que tú has dicho del tema de la música, que se ha desnaturalizado. Para mí, estabas contando lo de la música y yo lo estaba extrapolando al tema del calendario y a otras tantas cosas. Claro, es que ha pasado en todos los niveles, porque si no, no hubiera pasado. O sea, si se ha instalado esa onda de desconexión, se traduce a todos los niveles, en todos los planos, en la medida del tiempo, porque nuestra percepción está trastocada. Entonces, la manera de recuperar la percepción es, desde mi punto de vista, que es lo que ahora tengo además como un fuego interno que no me lo puedo callar, es a través de la voz. Nuestra manera de restablecer la percepción es a través de la voz. Esto habrá que desarrollarlo en otra entrevista. Yo estoy escribiendo sobre ello, estoy recopilando información, ampliando el punto de vista de cómo funciona nuestra percepción, bueno, porque me estoy convencido de que esto es una grandísima verdad y ahora mi tarea es eh, cómo contarla, cómo acercarla, ¿no?, a las personas, porque está claro que si no hay óvulos fecundables no sirve de nada lanzar la información, Pues Francisco, pero, yo te pero yo abro quiero la perfilar. posibilidad de que cuando Ajá. lo tengas concretado y ya perfilado y te sientas con ganas de compartir,
en el otro programa que tenemos, que es Diálogos Conscientes. Yo te abro la posibilidad que tú puedas compartir con nosotros, porque estoy segura que muchas de las personas que nos han seguido en esta entrevista le ha picado el gusanillo y se han quedado con ganas de más. Yo por lo menos sí que tengo ese gusanillo que siempre me gusta seguir aprendiendo y profundizando, y luego, una vez que has compartido la información, trasladarla a la práctica, porque verdaderamente si no llevamos a la práctica y al cuerpo y a trabajarlo nosotros mismos todo lo que vamos viendo y que nos resuena, ¿de qué nos sirve tanta información? Al final queda ahí como para, bueno, nublar la mente, he pasado un rato viendo una entrevista y bien. Al final hay que ver qué resuena en mí y qué cojo y qué no cojo, porque también en Internet, como tú has dicho, hoy en día hay muchas barbaridades, tú también lo estás viendo como yo, que se están haciendo auténticas barbaridades, que cualquiera ya es un genio con un mes de práctica, 2 meses de práctica, y las personas que llevamos en este camino más de 20 y 30 años algunos, tú te echas la mano a la cabeza y dices, ¿y cómo la gente se cree esto? ¿Y cómo la gente hace esto? ¿No? Pero bueno, al final cada uno es libre de ir y experimentar lo que quiera y hacerlo. Pero Eso yo es. también pongo ahí que tenemos que ser un poco críticos con lo que vemos, escuchamos y lo que la gente comparte. Porque hoy en día el problema con eso es que a todos nos meten en el mismo saco de gurús, de locos, ya sabes tú ese saco que te meten por dedicarte a ciertas cosas, pero bueno, los que lo hacemos desde la coherencia, desde la experiencia y desde el sentir que es así, o sea, llevamos un bagaje increíble. Para que alguien ahora de la noche a la mañana te diga no sé qué y tú dices, venga, va. A lo mejor esa persona que es de la noche a la mañana dice una cosa, cuando tenga la experiencia suficiente dirá, uy, pues estos que hablaban antes no estaban tan equivocados. Porque la sabiduría Eso es. viene de ahí, de la experiencia Eso y es. del Yo, compartir con las personas, que eso también es fundamental, tanto a nivel de coros como a nivel grupal. Yo también soy por eso de que tenemos que unirnos, de juntarnos, y de hecho hace unos días compartí un vídeo sobre eso, que no estamos solos, hay muchas más personas como nosotros, simplemente tenemos que abrirnos a la posibilidad de que hay mucha gente como nosotros. En el momento que te abres esa posibilidad, la vida te sincroniza con esa gente. Es brutal eso es. el poder de la Por eso, palabra que tenemos. por eso decía como esa información que tenía anoche, ¿no? Digo, según las decisiones que yo tome esta noche, según la actitud que yo elija esta noche antes de ir a dormir, mañana voy a tener un día, voy a tener otro. Porque se establecen esa telepatía que, aunque no la tenemos consciente, precisamente ahí tiene que ver con en lo que estoy explorando ahora, como entre el sonido audible, nosotros abarcamos desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios, y la luz, que serían ondas electromagnéticas, abarca desde los 400 terahercios a los 790 terahercios. Y entre la luz y el sonido hay un campo amplísimo, amplísimo, de no sé cuántas octavas, que no percibimos con ningún sentido. Y ahí es donde está la telepatía. Y ahí es donde se han instalado las 5G, las 4G, todos los microondas, toda la tecnología está ocupando ese campo, ese rango de frecuencias que no estamos percibiendo con nuestros propios sentidos. Sin embargo, hay personas que sí son sensibles a ello, Se pero pueden lo tenemos notar. como atrofiado, lo tenemos atrofiado, y, y bueno, ahí se irá abriendo más información porque esto es muy grande, o sea, es muy grande. Lo que estoy desarrollando es más como un mapa de la percepción humana y ver qué rango ocupa cada sentido, y de ahí van a caer fichas, de ahí vamos a llegar a comprensiones de cómo podríamos desarrollar esos sentidos sutiles dormidos. De hecho, tengo que decir, y esto no quiero que sirva como espectáculo ni como expectativa, pero la experiencia que teníamos en Madrid con este coro, que estuvimos 3 años todos los lunes, sentíamos que se activaba la telepatía claramente. Nos decíamos de broma, ten cuidado con lo que piensas, porque sabíamos lo que estábamos pensando, era muy curioso. Mm. Esto es Y real, o sea, yo lo sí, lo sí, vivo y sí, lo experimento, y la verdad es que cuando te abre a esa posibilidad es súper bonito y todos podemos hacerlo. Esto es como lo que tú has dicho antes, ¿quién es nadie para limitarle a alguien que no cante? Pues esto igual, todos tenemos esa capacidad, simplemente hay que explorarla, escucharla y darle lugar.
¿Sabes por qué no existe por qué no se da la telepatía? Porque nos ocultamos cosas. ¿Sabes por qué nos ocultamos cosas? Porque el lenguaje está distorsionado y ha creado un montón de conceptos que no son reales, que son negativos y que nos mantiene intoxicados. O sea, toda la contaminación que genera el lenguaje hace que no podamos ser transparentes porque nos hemos creído muchas cosas que no son ciertas, ¿vale? Entonces, si entendiéramos la trampa del lenguaje, pudiéramos liberarla, limpiaríamos nuestra mente y podríamos pasar a otro nivel de percepción y de comunicación. Quizá el lenguaje, ahora visto, mira, se me acaba de venir así, como directamente el lenguaje es el freno que está impidiendo que desarrollemos esas capacidades ocultas. Ya no solo por el En hecho mi de ser experiencia una... de lenguaje es las personas que le han dicho que no pueden. Y el trabajar el no puedo, al cambiarlo así puedo, a muchas personas les cuesta. Porque yo lo Eso estoy es, viendo con las personas que yo trabajo a nivel de radiestesia, eso de péndulo, mi finalidad es lo que tú estás diciendo. Y me parece súper curioso que llevamos 3 años queriendo grabar y ahora que estoy trabajando a tope con el tema de la radiestesia, la telepatía, la telequinesis, qué la visión. bueno, O sea, no estoy sabía. trabajando con todo eso y digo, casualidades de la vida que nos han reunido hoy. Es muy bonito que tú estés también enfocado en eso, porque últimamente me estoy juntando, lo veo, al final la vida te trae las piezas. Me estoy juntando con personas que estamos trabajando en ese foco. Sin saberlo, está cada uno en su sitio y estamos haciendo cosas similares. Es súper bonito, Claro, Francisco. Qué porque alegría. cuando ponemos el foco donde hay que ponerlo, al final vamos todos al mismo sitio por diferentes caminos. Y al final es el mismo camino, pero eso lo veremos desde arriba, cada uno en su deshacer su lenguaje. Entonces, quería decir eso, que el lenguaje no solo como límite de posibilidades sonoras, sino como creador de distorsiones, porque hemos creado conceptos que no existen. Todos los conceptos negativos no son reales, son invenciones. O sea, sufrimos innecesariamente, sufrimos porque no hemos creído pensamientos que no son lo que nosotros creemos, no son ciertos. Si pudiéramos, o sea, son montajes que no hemos hecho, como dice algún libro por ahí maravilloso, fabricaciones. Entonces, esa contaminación nos mantiene como en, en un sufrimiento. Al final se sufre más de lo que se piensa que de lo que verdaderamente pasa. Entonces aquí yo aconsejo a las Eso es, personas que siempre cambien la palabra preocuparse, ahí la centrifugadora, por ocuparse. ocuparse. Me voy a ocupar. En vez de estar ahí con esa centrifugadora, es que... Y hay muchas personas que yo me estoy encontrando que están cambiando esa visión y Sí, te cambia tu realidad brutal. ¿Por qué me voy a sí, preocupar por algo de lo que mañana me reiré? Porque lo que hoy es un problema, mañana va a decir, yo estaba perdiendo mi tiempo de vida en eso es, eso. eso es, eso es. Es el lenguaje y al final son los Sí, pensamientos que genera el tipo de lenguaje que usamos. O sea, es un todo. Entonces, el canto, si de hecho el lenguaje no es algo natural. Y de hecho, voy a decir una frase que se quede ahí como punto de mira para más adelante. Eh, es posible, vamos a hacerlo en preguntas, porque todavía me está llegando como intuitivamente que la medicina del ser humano sea su canto. Vamos a dejarlo ahí. interesante. Esto me recuerda a mi abuela que siempre se pegaba el día cantando, cocinando, cantando, barriendo, cantando, haciendo cosas cantando. Y eso se ha perdido. Se ha Mm, perdido en algunos. Yo es que sigo cantando sí, y ya te digo que me da vergüenza, pero bueno, eso me lo tengo que trabajar yo. sí, mucha gente lo ha perdido. Es una gran pérdida. Pues bueno, pues decirles eso, que no pierdan el valor, ya no de cantar, sino de vibrar, que es mucho más sencillo, porque incluso entonces había un concepto de cantar también, vamos a decir, manipulado. Pues se puede volver a un concepto de lo que es la voz, y el canto o la vibración, que es totalmente accesible a cualquier persona, hasta un sordo. Ese día le cambió la vida a esa chica. Y eso es algo que tiene un valor altísimo y pues
no merece perderlo, merece ser ganado. Además de verdad, sí, yo recuerdo que aparte de cantar tarareaban mucho, o sea, simplemente emitían sonidos y vibraciones. Es que vibra todo el cuerpo, todos los huesos, hasta de los pies, vibran. El cuerpo entero es un instrumento. Y Pues esto muchas normalmente gracias. no te lo dicen en canto incluso, ¿no? Pero bueno, ya se está oyendo cada vez más, se está abriendo la conciencia. Paso a paso. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias, Francisco, por abrirnos la posibilidad y por conectarte ahí desde la naturaleza, que es súper bonito, y de estar aquí con nosotros hoy. Ya tenía yo muchas ganas de tenerte por aquí y sobre todo también agradecerte ese estudio y esa investigación que estás haciendo. Y lo dicho, cuando lo tengas, yo estaré encantada de volver a dialogar contigo, de poder compartir y ver los avances que nos tienes que traer, porque a mí es un tema que ya tengo que me interesa muchísimo porque lo estoy viviendo y experimentando y quiero seguir profundizando. Sí, ahora mismo estoy en una fase que vino a partir del curso de este fin de semana pasado, el anterior, que es como desglosar, digamos, las pelotas de información, como decías tú, las actualizaciones, como bajarla en formato digerible. Entonces, es como no atorullar con mucha información, que ha sido un poco, todavía estoy como moviéndome un poco ahí, como que quiero decir tantas cosas. Entonces estoy ahora como creando una manera como asimilable, digerible, y es ir por un punto y desglosarlo. Y bueno, estoy en ese trabajo. Entonces lo mismo podemos hacer como una secuencia de temas, ¿no? Además, de verdad, ahora que has dicho la palabra que mucha gente teme, trabajo, para finalizar voy a aportar mi visión de esa palabra desde hace mucho tiempo, que es lo que tú estás haciendo, traer abajo, de aquí arriba abajo. Yo lo ¡Wow! veo y lo vivo ¡Oh! así, el trabajo. No es un ¡Qué bien! esfuerzo ni Porque, una traba abajo, oh, entonces muchas yo lo veo de gracias. ahí. Está en el mundo de la idea o está en mi pensamiento o en donde esté, esa idea la tengo que traer abajo. Ese es Muchas el gracias, trabajo. porque hay mucha gente luchando con esa palabra y yo lo he intentado, pero no me sale. Se me Yo vuelve a lo escapar cambié, la o sea, palabra trabajo. lo cambié porque dije, no puede ser tan malo porque cuando yo estoy haciendo determinados trabajos me siento bien. Y entonces pensé y vi, ¿qué estoy haciendo? Traer abajo, o sea, lo que tengo aquí en el mundo de las ideas que decía Platón, traerlo abajo. Lo vivo desde ahí desde hace mucho tiempo y la verdad es que se vive y se siente y se experimenta diferente. Sí, porque se han inventado un palabrusco que no mola, decir trasgozar, no sé qué, lo ve. Laboro, tras gozar, bueno, tantas cosas. Pero trasgozar a mí me parece demasiado rebuscado. Me ha encantado, me lo quedo. Te lo comparto, ya que tú me aportaste el de la quietud, pues la verdad es Mi que hay traer que abajo, compartir. Sí, sí. Mi mi traer trabajo es abajo, traer qué abajo. bueno. Eso es que es eso. El señor de las palabras, Francisco. Pues muchas gracias también a las personas que nos han acompañado hasta aquí. Espero que os haya hecho reflexionar y pensar un poquito. Si queréis compartir cualquier cosa en los comentarios podéis aportar. También pondré en los comentarios del vídeo cómo contactar con Francisco para ver si queréis hacer algún curso, si queréis ir a los coros, si queréis ir a algún baño de sonido que también va haciendo aún. Que no sé si los dejará, yo espero que no. No, los Bueno, retiros del nunca, verano. nunca se sabe. Los retiros del verano son una experiencia única, porque lo hacemos en la naturaleza, en los Pirineos. Si alguien quiere, si alguien le ha resonado, que me pregunte porque estoy enamorado de ese traer abajo. Qué bonito. Pues un abrazo muy grande, Francisco, y nos vemos pronto. Ahora que estás cerca de Yecla, yo supongo que nos acerquemos y que nos podamos reencontrar en persona. En el coro, ve al coro, por favor. Me Es lo lo que más te apunto, recomiendo. me lo apunto. Me llevaré a mis armónicos de aquí de Yecla. Pues un besito muy Muchísimas grande gracias. y nos vemos a las personas que nos seguís, nos vemos en un mes. Agur, hasta luego. Gracias.